Buenos días, bienvenidos al acto de firma del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible. En primer lugar, rubrica el documento el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista Morán. A continuación, firma la secretaria regional de la Unión General de Trabajadores, Patrocinio Sánchez Escobar. Suscribe el acuerdo la secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Rubrica el documento el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. A continuación, toma la palabra el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista Morán. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta firma del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible. Agradecer, como no podría ser de otra manera, a la Consejería, con su titular a la cabeza, y al director general por todo el trabajo durante tanto tiempo y, por supuesto, a las organizaciones firmantes por su trabajo, su lealtad, su colaboración y su generosidad siempre, a la CREX, a UGT y a Comisiones, como no podría ser de otra manera. Lo que hoy firmamos aquí es fruto de muchas horas de trabajo, como digo, muchas horas de negociación, la que se ha llevado a cabo en los últimos meses hasta que, por fin, hemos alcanzado este acuerdo que tenemos el honor de presentar en el día de hoy. Y a mí me gusta siempre reiterar, porque lo que no se dice no existe, y por tanto creo importante decir que el Gobierno de la presidenta, el Gobierno de María Guardiola, ha recuperado el diálogo como la forma de hacer política, como un mecanismo de trabajo ya estándar, ordinario y no por ello menos importante, que creo conveniente resaltarlo entre todos cada vez que es posible una firma como la de hoy. Y con este Plan Extremeño de Movilidad Sostenible que hoy presentamos, ponemos en marcha un proyecto que refleja nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de todos los extremeños. El objetivo principal del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible 2030 es garantizar una movilidad de calidad a la ciudadanía extremeña, tanto dentro de la región como fuera de la misma, que posibilite fijar población. Con este plan se sentarán las bases para conseguir una movilidad eficiente desde un punto de vista social, ambiental y también económico. Y para ello este plan que hoy presentamos tiene un calificativo común para todos. Entendemos que es un plan ambicioso. Y lo que hoy firmamos la Junta de Extremadura con los agentes sociales y económicos de nuestra región, entendemos que va a repercutir en toda la geografía extremeña, con una previsión de movilización de recursos públicos por valor de 1.890 millones de euros en el horizonte temporal del año 2030. Un presupuesto que se nutre de fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, también de fondos europeos y, por supuesto, también de fondos del Gobierno de España. Porque el hecho de mejorar la movilidad de nuestra comunidad autónoma pasa por la colaboración e implicación de todas las administraciones, una vez que hemos tenido en cuenta todas las deficiencias y retrasos acumulados por nuestra región a lo largo de las últimas décadas. Este plan contempla un total de 77 actuaciones que buscan implantar formas de desplazamiento más sostenibles en nuestra región,
priorizando la reducción del transporte individual en favor de sistemas colectivos y menos contaminantes. El Gobierno de María Guardiola, lo digo siempre, es el Gobierno de la igualdad en el sentido más amplio de la palabra, igualdad de oportunidades para todos los extremeños, garantizando en este caso las comunicaciones vivan donde vivan esos extremeños. Tenemos una necesidad urgente de mejorar la conectividad y el desarrollo de Extremadura. La falta de inversiones del Gobierno central en Extremadura está lastrando las oportunidades de desarrollo y las oportunidades de futuro para nuestra comunidad autónoma. Podría enumerarles aquí el listado de las autovías que faltan, las autovías que se prometieron y que no llegan, pero no quiero aburrirles con ello. Pero lo que sí tenemos claro es que no nos vamos a rendir y vamos a seguir trabajando para que nuestra región tenga por fin las comunicaciones que merece. Por eso hoy presentamos este Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, que busca dotar a la región de un nuevo modelo de movilidad que permita hacer frente al reto demográfico y posibilitando que se den las condiciones adecuadas para potenciar el desarrollo socioeconómico de la región. Y creo que es importante detenerme aquí porque todos los firmantes de este plan creo que lo tenemos bastante claro. Las comunicaciones son fundamentales para el progreso de nuestra tierra y si antes no han podido venir determinadas inversiones es precisamente por la falta de esas comunicaciones. Para la elaboración del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible se ha llevado a cabo un análisis riguroso sobre la movilidad global en Extremadura, un análisis en el que agradezco nuevamente esa participación e implicación y no presentamos un plan de la Junta de Extremadura. Presentamos un plan de movilidad para toda Extremadura. Los objetivos principales de este plan son la reducción de los desplazamientos en vehículos particulares, aumentar el uso del transporte público, mejorar la conectividad de las zonas rurales y reducir la antigüedad del parque móvil. En cuanto a los objetivos estratégicos que se marca este plan, los podemos determinar en varios ejes. El eje 1, el de movilidad funcional, tiene como objetivo mejorar la movilidad existente y la conectividad en áreas de atracción específica. Nos referimos a hospitales o a servicios públicos y también promocionando las ayudas al transporte público. El eje 2, el de movilidad sostenible, queremos fomentar la movilidad compartida y hacer un mayor uso del transporte público. En cuanto al eje 3, movilidad segura, planteamos reducir la accidentalidad y la mejora de la percepción de la seguridad en el conjunto de sistemas de transporte. En cuanto al eje 4, movilidad conectada, vamos a promocionar aplicaciones móviles para la movilidad, apostando por una gestión inteligente e integral del sistema de transporte público y sus infraestructuras asociadas, y esto nos ayudará a obtener información estadística y cartográfica sobre movilidad. Y en cuanto al último eje, al quinto, educación para la movilidad, vamos a mejorar la concienciación ciudadana en materia de movilidad sostenible con el fin de promover la participación de la ciudadanía, sensibilizar y concienciar a la sociedad en hábitos de movilidad sostenible y mejora del conocimiento y la formación de los diferentes actores implicados en el sistema de movilidad. Y para conseguir estos 5 objetivos estratégicos que nos hemos fijado, hemos elaborado un listado de propuestas de actuaciones y medidas que sustentan las políticas en materia de movilidad a partir de las necesidades de nuestra población. Medidas que algunas de ellas ya están en marcha, otras están previstas y se prevé que empiecen en breve y otras que vamos a reivindicar juntos, de la mano, la Junta de Extremadura y los agentes económicos y sociales y también, como no podría ser tampoco de otra manera, con los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura que quieran incorporarse, sumar fuerzas para esta reivindicación conjunta. Entre las principales medidas que llevaremos a cabo o que ya se están poniendo en marcha, les comento algunas, están las siguientes. Priorizar la conectividad de los centros de salud y hospitales de referencia, como ya estamos haciendo en el caso de Don Benito. Poner en marcha el transporte a demanda, especialmente para zonas rurales. La elaboración de planes de movilidad urbana en municipios de 20.000 habitantes. La creación de aparcamientos disuasorios, como ya hemos puesto en marcha también en Cáceres o en Villanueva de la Serena. Los carriles bici que conectan localidades próximas en el entorno rural, como pueden ser el carril bici que ya se está construyendo entre Don Benito y Villanueva.
También vamos a poner en marcha un sistema integral de gestión del transporte en Extremadura, una medida muy demandada por el sector y que ya está también en marcha. Contemplamos también mejorar las conexiones de transporte público con el aeropuerto de Badajoz, una nueva licitación del mapa concesional de transporte en consonancia y supliendo las deficiencias con el que pretende poner en marcha el Gobierno de España y que dejaría desprotegidos a más de la mitad de los extremeños, o la mejora de las estaciones de autobuses, que ya también hemos puesto en marcha y que estamos supliendo años y años de abandono. Me refiero a la accesibilidad y la digitalización de las estaciones de las 8 ciudades más grandes de Extremadura y, además, mejoras en otras estaciones de autobuses como Hervás, Fregenal de la Sierra, Zafra o Villafranca de los Barros. También, por último, los caminos escolares seguros o el fomento para la adquisición de bicicletas, vehículos de bajas emisiones y fomentar la renovación de vehículos del parque móvil de España más antiguo, más envejecido de toda España. Y, por supuesto, y como no podría ser de otra manera, y hablando de movilidad en Extremadura, actuaciones concretas que el Gobierno de España debe llevar a cabo cuanto antes, y me refiero al ferrocarril. Y en esto también me quiero detener y quiero agradecer en este punto nuevamente tanto a los sindicatos como a la patronal que vayamos de la mano en la reivindicación del ferrocarril para nuestra comunidad autónoma. Tanto en las actuaciones destinadas a la llegada de la alta velocidad a nuestra región, en el plazo comprometido del año 2030, como en las mejoras de la infraestructura ferroviaria convencional. Nuestra comunidad autónoma no aguanta ni un retraso más. El AVE tiene que ser una realidad en el año 2030, como así se comprometió el Gobierno de España con la Unión Europea. No hay más excusa para más retraso. Ni las discrepancias con el paso del tren en algunas ciudades de otras comunidades autónomas, ni el hecho de no contar con unos presupuestos en tiempo y forma. Extremadura no aguanta más en este sentido y reclamamos justicia. Y hoy lo hacemos aquí, el Gobierno autonómico y los agentes sociales y económicos de nuestra región, que hemos suscrito este plan en el que se incluyen las actuaciones necesarias para que el tren de alta velocidad llegue a Extremadura y sea una realidad en el año 2030, que es cuando finaliza este plan precisamente. En definitiva, y termino ya, se trata de un plan ambicioso, pero completamente realista, con muchas medidas que hemos hablado, que hemos negociado y pactado con los agentes sociales y económicos, a los que de nuevo quiero agradecer su trabajo. Estamos convencidos de que el Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura marcará un antes y un después en nuestra región, promoviendo un futuro mucho más sostenible, mucho más seguro y, sobre todo, mucho más próspero para todos. Muchísimas gracias. Interviene la secretaria regional de la Unión General de Trabajadores de Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias también por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo realizado para la elaboración de este plan, tanto por los equipos de la Consejería, con el consejero al frente, y, por supuesto, a los compañeros y compañeras de Comisiones Obreras y de UGT, y, por supuesto, a la patronal por la elaboración de este plan, por el trabajo realizado. Firmamos un plan, un nuevo plan, donde se hace realidad un nuevo acuerdo de la Declaración para el Diálogo Social que sindicatos y patronal firmamos con la Junta de Extremadura en diciembre de 2023. Valoramos positivamente el que se hayan asumido muchas de las propuestas de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores que se han hecho para mejorar su contenido. Estas propuestas se han dirigido fundamentalmente a potenciar la formación de los trabajadores y trabajadoras del sector, al fomento del teletrabajo y a mejorar la dotación de algunas actuaciones maximizando la rentabilidad social de las inversiones públicas. La movilidad incide de forma relevante en nuestra calidad de vida. Tenemos una región muy extensa y una población envejecida. Por tanto, esta movilidad tiene mucha importancia porque afecta al bienestar de los extremeños y de las extremeñas. Extremadura debe avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad más sostenible, más estructurado, con más alternativas que fomenten la conectividad y que mejore el bienestar de la población, las vías de salida de nuestros productos y la mejora del medio ambiente.
Hablamos de movilidad sostenible y ello supone, en primer lugar, garantizar el derecho al transporte para toda la población, que incluya el principio de accesibilidad universal. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores siempre ha apostado por un transporte más eficiente como columna vertebral de este nuevo sistema de movilidad. Tenemos que impulsar una movilidad eficaz y eficiente, más segura, más conectada, que contribuya a la transición ecológica, a reducir las emisiones de CO2 y que integre la eficiencia energética. Hay que avanzar hacia un paradigma de movilidad donde cuestiones como la vertebración territorial y la cohesión social sean sus garantes. El sistema de transporte representa para Extremadura una herramienta imprescindible para luchar contra la despoblación y evitar que zonas importantes de nuestra región queden incomunicadas, por lo que tenemos que abordar de forma decidida la problemática de la movilidad en el medio rural. Entendemos que es ineludible adoptar y racionalizar el transporte regular de viajeros por carretera, pero UGT estará siempre en contra de recortes que deriven en eliminar conexiones y en el aislamiento de zonas con riesgo de despoblación. Quisiera destacar el valor social de las nuevas infraestructuras e inversiones públicas necesarias para conseguir los objetivos que se plantean en este plan. Sin duda van a contribuir a la descarbonización de nuestra economía y a la generación de empleo verde y de calidad. Extremadura demanda infraestructuras modernas, correctamente dimensionadas, eficientes y conectadas, que faciliten la multimodalidad y que contribuyan así a dinamizar la economía y el empleo. Evidentemente hay que seguir reivindicando, lo decía anteriormente el consejero, las conexiones ferroviarias tan imprescindibles para nuestro desarrollo. Vuelvo a manifestar la firme defensa y la demanda irrenunciable del ferrocarril de alta velocidad y de la vía Ruta de la Plata. Tiene que haber coordinación entre las administraciones nacionales, regionales y locales para conseguir los objetivos pretendidos. Para finalizar, quiero poner en énfasis la importancia de la movilidad laboral y, concretamente, la seguridad vial laboral. Mostramos nuestra preocupación por los aumentos de los siniestros viales. Según la cifra de la Dirección General de Tráfico, los accidentes in itinere se han incrementado en un 17% en los últimos 4 años en nuestra región. Por ello, instamos al Gobierno y a las empresas extremeñas a apostar decididamente por implementar planes de movilidad sostenible en las empresas, con la participación de las trabajadoras y los trabajadores, que faciliten el desplazamiento a los centros de trabajo y la posibilidad de usar medios de transporte. Por último, por supuesto, lo próximo será una ley de movilidad y en esa ley queremos participar a través del diálogo social. Por lo tanto, participaremos en la puesta en marcha de este plan a través del seguimiento y de la evaluación del mismo. Escuchamos a la secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días. Hoy es un día importante para nuestra región con este Plan Extremeño de Movilidad, que está alineado a todas las políticas de movilidad sostenible, tanto a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel de nuestro país. Y algo muy, muy importante, porque está alineado con la Agenda 2030. En concreto, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 11 se apoya este plan. Y, en concreto, de manera muy directa, con 4 de ellos. Hablamos del Objetivo 3, que hablamos de salud y bienestar, del Objetivo 7, energía sostenible y no contaminante, del Objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, y del Objetivo 13, que es acción por el clima, tan importante y tan trascendental en los momentos que nos estamos viviendo en este momento, ante el negacionismo del propio cambio climático. Aquí, con fortaleza, valentía, se asume que realmente hay que tener un sistema sostenible. En ese sentido, decir que se trata de conseguir esa movilidad sostenible y eficiente, y es un plan que está muy adaptado a las necesidades tanto locales como regionales, teniendo en cuenta la extensión de nuestro territorio, la dispersión de la población envejecida y, sobre todo, también el elemento de despoblamiento. Todos estos elementos vienen para corregir, en definitiva, este plan viene a corregir esos elementos que parece que, que en cierto modo pues nos distancian de algunas otras comunidades autónomas. Este plan, fundamentalmente, también lo que pretende es la cohesión social, fomentando lo que es el transporte público y, por supuesto, trabajando para las bajas emisiones de los gases de efecto invernadero. Se pretende llegar al 20% menos desde el 2022. Y un dato muy, muy relevante.
El 99% de los gases efecto invernadero se producen a través del automóvil particular y solo el 1% a través del transporte por carretera, el ferroviario o el aéreo. Dato muy importante que ocurre en nuestra comunidad. Por lo tanto, retos tenemos importantes. Y 5 ejes que ya se han mencionado, pero brevemente, porque son muy trascendentales. Hablamos de esa movilidad funcional, movilidad sostenible, movilidad segura, conectada y, sobre todo y fundamental, educar. Eduquémonos a la ciudadanía, sobre todo para que podamos tener esa concienciación, esa formación, esa información para llegar a esa movilidad sostenible. Y hablamos de financiación muy, muy importante, casi 2.000 millones de euros. Hablamos, en concreto, de 1.800 millones de euros, de los cuales el 83% vendrán del Estado, el 10% de la Junta de Extremadura y el 7% de fondos europeos. Y nos gustaría destacar algunas actuaciones que nos parecen fundamentales, donde desde Comisiones Obreras, obviamente, hemos apostado porque así ocurriera. Hablamos de esos aparcamientos disuasorios, que lo único que pretenden es no concentrar los vehículos en las zonas centrales de las ciudades. En ese sentido, nos parece importante para poder tener esos aparcamientos. Instalaciones también fundamentales, que muchos lo hemos sufrido, de ese sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz. Será una realidad que podamos también, a través de ese medio, pues tener lo que ocurre en el resto de comunidades, ¿no? Que no te impida que la niebla haga que no puedan salir los aviones. Por supuesto, el aeródromo de Cáceres, un elemento también importante y fundamental para esa movilidad. Mejora en las estaciones de autobuses, mejora en las infraestructuras ferroviarias, convencionales y AVE. Hace unos días nos levantamos con una noticia impresionante. En Extremadura, circulando a 300 kilómetros por hora. Todo lo que estamos aquí recordamos, porque en el Pacto por el Ferrocarril así lo denunciamos, y afortunadamente eso se ha corregido y se ha mejorado, cuando teníamos esas traviesas de madera y trenes que no circulaban ni a 50. Pues sí, la noticia importante que en Extremadura ya vamos a circular a 300 kilómetros por hora, al menos hasta Plasencia. Eso es una gran noticia, por supuesto. También, entre otras de las actuaciones, hablamos del fomento de la adquisición de vehículos, digitalización en las estaciones y lo que hablamos de esa campaña de sensibilización a la ciudadanía. Ya para finalizar, queremos resaltar que efectivamente va a haber una gobernanza de este pacto a través tanto de representación de una amplia representación ciudadana como de la propia Junta de Extremadura y las administraciones, y una comisión de seguimiento y evaluación por las partes firmantes de este plan. Para comisiones algunas cuestiones nos han quedado pendientes, pero también tenemos confianza que vamos a seguir trabajándolos para que eso ocurra. Hablamos, por ejemplo, de que nos faltan aún aparcamientos disuasorios en las grandes ciudades. Solo se han planteado en este momento en Cáceres y Villanueva. Confiamos en que vamos a seguir trabajando en ello. Y, por supuesto, lo de las estaciones intermodales. Nosotros entendemos que ciudades como Badajoz, como Mérida, como Don Benito y como Zafra también deberían tener estas estaciones que pudieran mejorar la movilidad. Para terminar, un gran pacto y, desde luego, un gran trabajo y que seguiremos expectantes y trabajando en ello para que estos objetivos que nos hemos planteado desde el Gobierno de la Junta de Extremadura y los agentes sociales y económicos, UGT, Comisiones Obreras y la propia patronal, sean una realidad en beneficio de toda la ciudadanía extremeña. Muchísimas gracias. Interviene el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenos días. La verdad que en esta ocasión he de decir que suscribo al 100% y sin ningún pero ni aunque todo lo que han dicho los anteriores intervinientes. Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, secretaria general de la Unión General de Trabajadores, secretaria general de Comisiones Obreras. Y además espero que sirva de precedente el que coincida al 100% en esta ocasión. No voy a hacer bueno ese refrán. He de decir además que creo que hoy firmamos, no sé si decir, porque es muy difícil, como antes ha dicho también la secretaria general de UGT, dentro de lo que firmamos con la presidenta de la Junta de Extremadura como declaración del diálogo social, es muy difícil decir qué plan, qué estrategia es más importante. Pero he de decir que hoy es una estrategia o un plan en concreto muy de futuro y además muy alineado con lo que demandan los nuevos tiempos, que es la sostenibilidad. Y en eso, desde luego, el trabajo y el impulso que le habéis dado desde la Consejería, consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, ha sido encomiable. Y es de agradecer porque habéis tenido una visión técnica, pero una visión con altura y de futuro, en el que te he de agradecer a ti especialmente,
la cintura torera que has tenido en muchas ocasiones en este espacio difícil del diálogo social para conseguir que consensuásemos el documento, y también el trabajo que ha hecho el director general, mi excompañero Cristóbal, que evidentemente con todo tu equipo quiero que le traslades el agradecimiento, igual que a todo el personal de las organizaciones sindicales, sin ello hubiese sido muy difícil trabajar un documento que es muy técnico, pero un documento que no voy a reiterar, pero creo que es muy ambicioso, como bien decía el consejero. Muy ambicioso porque además estamos hablando de un territorio como Extremadura, donde la movilidad precisamente no es de nuestros valores añadidos, por desgracia, y donde además, si queremos hacer una movilidad sostenible, donde prácticamente cada una de las personas que vivimos aquí tenemos que depender de un vehículo privado para poder desplazarnos en unos tiempos razonables, pues se complica mucho más. Porque además estamos hablando del día a día, de la vida de cada uno de nosotros y nosotras, cuando realmente nos tenemos que mover, bien sea por ocio, bien sea por cuestiones personales o cuestiones laborales. Y ya que os voy a contar, si empezamos a hablar del transporte de mercancías, de algo que nos afecta también muy mucho, y no quiere decirse que no nos afecte la movilidad de las personas al mundo de la empresa, pero evidentemente el de las mercancías, pues como os podéis imaginar, creemos también que este plan extremeño de movilidad sostenible va a intentar mejorar la competitividad de las empresas que a día de hoy desarrollamos la actividad en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, todo nuestro apoyo, todas nuestras esperanzas. Es un plan, además, tan ambicioso, reitero otra vez el término que creo que es muy acertado, que no solo habla de infraestructura, habla también de los medios, desde el material rodante que se dice en tantos ámbitos, habla también de infraestructuras conexas o anexas que son necesarios. Por ejemplo, cuando tanto se habla de los vehículos de transporte eléctrico, pues habrá que tener una red realmente de recarga eficiente y realmente dispersa para un territorio como el nuestro, tan amplio como lo es. Por lo tanto, yo creo que ahí está la hoja de ruta. Yo, Manolo, te he de felicitar porque, y Cristóbal, también a ti, en la parte que te toca, obviamente por tu competencia más directa, de que creo que va enfocado en la buena línea. Otra cosa, y ahí ya el consejero de Presidencia tiene más altura, y desde luego, hoy como máximo representante del Gobierno y por delegación de la presidenta de María Guardiola, de que lo que tenemos que ser capaces entre todos que se ejecute, porque a nadie se nos escapa que, por desgracia, no depende solo de los extremeños y de las extremeñas el poder llevar esto a cabo. Necesitamos, como siempre, la colaboración de alguien que no es externo, que es el Gobierno de España, incluso la Unión Europea, porque nosotros también somos Gobierno de España y deben de tener la misma visión de necesidades que nosotros. Y, obviamente, cuando uno va, como me ocurre a mí, ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, que estuve en Valencia, en un foro del comercio, donde compartí, como os podéis imaginar, con muchísimas organizaciones empresariales del sector comercio, pues las vicisitudes, necesidades y casuísticas que hay, por no hablar del problema desgraciado y concreto que tienen allí ahora con la Dana. Pero es obvio que es que la desigualdad que tenemos de competir y a la hora de movernos afecta de una manera y está lastrando el desarrollo socioeconómico de Extremadura. Y en eso también, y ya con esto quiero ir terminando, me vais a permitir que hay aspectos además que a veces pensamos que no, pero precisamente uno de los grandes problemas que yo creo que tiene ahora mismo el mercado laboral en Extremadura, que es el no ser capaz de casar ofertas y demandas por aquello de los puestos que seguimos teniendo en las empresas vacantes y las personas que están desempleadas además y que quieren también trabajar, yo creo que afecta muchísimo a la movilidad. Sabemos que hoy día la vivienda, más allá de los problemas que hay de vivienda en propiedad o no, incluso el alquiler de una vivienda no es fácil. Y eso está haciendo también que muchas personas, queriendo a lo mejor asumir un puesto de trabajo fuera de su localidad, su pueblo, su ciudad de residencia, lo tengan que rechazar porque realmente no tienen un medio óptimo para moverse en el día a día. Y eso, por ejemplo, no lo tienen en otros territorios. Entonces, claro, cuando también luego aquí se da el café para todos, de que la Unión Europea la primera, luego llega el Estado español y empieza a hablar de sostenibilidad y movilidad, mire, primero déjennos que nosotros nos podamos mover. Y cuando nos podamos mover, evidentemente nos vamos a ver de manera sostenible. Pero es evidente que no partimos del mismo puesto cuando se da la salida de meta que pueden estar otros territorios de España en cuanto a transporte público, infraestructuras de comunicación y todo lo que puede ser un desarrollo que, por desgracia, aquí no tenemos. No obstante, consejero, puede trasladar a la presidenta María Guardiola que, desde luego, más allá de plataformas todas legítimas, de reivindicaciones, cada uno a su territorio, a su zona, la Confederación Empresarial Extremeña va a estar con el Gobierno de la Junta de Extremadura, codo con codo,
para reivindicar y exigir a quien corresponda unas infraestructuras que evidentemente no se pueden más dilatar en el tiempo, que no solo estamos hablando de la línea de alta velocidad de Madrid-Badajoz o Madrid-Lisboa, estamos hablando de muchísimas más infraestructuras en el ámbito ferroviario, como es la Vía de la Plata, como es la conexión con Puerto Llano, como es la conexión con los puertos de Algeciras y de Huelva. En temas viarios también, obviamente tú lo has dicho que no querías cansar, pero yo me vas a permitir que abuse hoy que cojo el micrófono, tú lo coges más habitualmente, con este foro de profesionales de la prensa, pues relevante, donde no podemos obviar las autovías que se nos están ninguneando y de las que se nos están dando capotazos. Vuelvo otra vez al símil, me vas a permitir que al estar contigo, Manolo, me viene la vena taurina. De los capotazos que nos pegan y las largas cambiadas con excusas de que si ahora el proyecto, el impacto ambiental, la autovía del Levante, la autovía del Sur, la autovía con Huelva, vamos a ser serios, vamos a ser sensatos y todos somos conscientes. Y desde luego yo en la parte que me toca, como representante hoy aquí del colectivo empresarial, sé lo que son los recursos y que a veces todo no se puede acometer a la vez. Pero está claro que si no empezamos en algún momento y de una manera con una diferenciación positiva del Estado en actuaciones de inversión en esta región, nunca llegaremos ni siquiera a equilibrarnos con nuestro entorno, ya no digo con otros espacios. Bueno, ya para finalizar, obviamente, agradecer también a los míos, cuando digo a los míos y a las mías, pues al personal de la Confederación Empresarial, también a las organizaciones integradas como COEVA, la Federación Cacereña, la Federación Placentina, COESCA y sectoriales como Asentrais, que han trabajado muchísimo y han dado muchísima experiencia, aportación y, desde luego, lo que son las necesidades que tienen de aquí por delante en este ámbito de la movilidad y, además, de la movilidad sostenible. Nada más, gracias y buen fin de semana a todos y a todas. Si lo desean, los periodistas pueden formular sus preguntas. Detállenos, por favor, cómo se reparte esa financiación de 1.898, es decir, qué parte pone la Junta, qué parte pone el Estado y qué parte pone Europa. Bueno, ¿hay una segunda pregunta? Sí. Y luego, ha dicho Encarna Chacón, que igual se lo tendría que decir a ella, pero vamos, seguro que me puede responder usted. Le he entendido que el plan recoge la instalación del sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz. En cuanto a la primera pregunta, el reparto sería Estado, Gobierno Central, 1.574 millones, Unión Europea a través de distintos fondos, 126, y Comunidad Autónoma de Extremadura, 189 millones. Los 1.574 millones del Estado es una aspiración, es una reivindicación. Este plan también es poner sobre la mesa las necesidades de Extremadura de un modo realista, insistimos, ambicioso, pero realista. Evidentemente, dependerá de la cuestión presupuestaria de aquí al año 2030. Este plan que hoy presentamos aquí, uniendo fuerzas, no es que lo presentemos hoy y termine. Esto es algo que cada año habrá que evaluar en base a unos indicadores y habrá que seguir exigiendo y habrá que seguir reivindicando y reclamando lo que entendemos nos corresponde por justicia y para que se vean cumplidas nuestras demandas históricas como comunidad autónoma. Lo importante, como digo, es esa unidad en la reivindicación, que todos hayamos sido capaces de ponerlo negro sobre blanco y nos hayamos puesto de acuerdo, dialogando y mediante el consenso de lo que necesita Extremadura, dejando a un lado las diferencias. Pero la lucha no termina aquí, la lucha continúa a lo largo de los próximos años para que en cada presupuesto sea una realidad. Por nuestra parte, no hay ningún problema, depende de nosotros y, por tanto, a medida que se vayan acometiendo actuaciones, se irán incorporando a los presupuestos, sean los actuales o sea a través de nuevos proyectos de presupuestos generales para la Comunidad Autónoma de Extremadura en los próximos años. Nuestra parte está, nuestro compromiso está, será una realidad. Tocará, como digo, reivindicar. La segunda cuestión, en cuanto al aeropuerto de Badajoz, sí, lo contempla y lo comentábamos hace un momento. Bueno, es una infraestructura que no tiene un importe económico excesivamente alto y a cualquier extremeño usuario del transporte aéreo que le pregunte, no entiende nadie cómo es posible que a fecha actual, año 2025, por una cuestión de niebla, un avión no pueda aterrizar o despegar del aeropuerto de Badajoz. Por tanto, sí está esa reivindicación aquí en este plan y será una de las cuestiones que plantearemos, como no podría ser de otra manera.
¿Alguien más quiere preguntar? Disculpa que insista sobre el sistema antiniebla. Has dicho que no era un importe excesivamente alto. ¿Y será la Junta de Extremadura? Que a mí al menos no me ha dejado claro quién acometa la... Nosotros no tenemos competencia, Ajá. es AENA, pero como no tenemos competencia en materia ferroviaria y forma parte del plan esos 1.574 millones, que la práctica totalidad es para la cuestión de la ferroviaria, como ha expresado previamente. El importe total del Estado son 1.574 millones, práctica totalidad es... el sistema antiniebla son 5 y algo, 6... Probablemente con estas subidas del 30% sea algo más, pero andaba por los 5 y pico, 6 millones de euros. Se la formula el consejero Martín Cantizo, que entiendo que está más al tanto, sobre dos autovías, competencia de la Junta de Extremadura, una que ya está hecha, que es la del norte, que queda el tramo extremeño con Monfortiño, como está, y otra que es un desideratum por parte del actual gobierno, que es la Zafra-Jerez, que yo sepa el año pasado se planteó en los presupuestos 50.000 euros para iniciar la licitación de la redacción del proyecto, para la licitación de la redacción del proyecto, no se gastaron, esa está mucho más retrasada. ¿En qué punto están las dos? Un proyecto más avanzado que otro. Bien, bueno, ante todo, pues buenos días y también agradecer y felicitar la firma de este plan de movilidad sostenible que hemos rubricado hoy y que, como ya han mencionado mis compañeros y el resto de secretarias generales y Javier de la CREX, pues es un plan ambicioso. Respondiendo a estas preguntas concretas que me formulan. En cuanto a la autovía, la X-A1, la autovía autonómica Navalmoral de la Mata-Monfortiño, y como ya se ha venido también dando a conocer por diferentes vías, medios de comunicación, hemos planteado desde la Junta de Extremadura su materialización mediante una fórmula de colaboración público-privada, una concesión que saldrá a licitación una vez esté concluido y hayamos analizado el estudio de viabilidad que hemos licitado en el mes de octubre del año pasado y que ya finalizó el plazo de presentación de ofertas. Han concurrido a esa licitación hasta 7 empresas consultoras extremeñas y de fuera de Extremadura. Y una vez que se adjudique, bueno, pues empezarán los trabajos para conocer toda esa información que nos permitirá montar una licitación de concesión para una infraestructura que entendemos pionera. Y digo esto de pionera porque sí es verdad que ha despertado bastante interés y expectación en el sector, no solamente aquí en Extremadura, sino también fuera de Extremadura. Por lo tanto, ese plan sigue adelante. La parte portuguesa, estamos en contacto con las autoridades y técnicos de Portugal en el sentido de que hay un interés por parte del país vecino de también llevar a cabo la parte portuguesa. Hay parte de ese trazado que ya está definido con sus autorizaciones ambientales. Otra parte intermedia tiene un informe no favorable desde el punto de vista ambiental, pero las autoridades portuguesas y los técnicos están barajando otros trazados que permitan conectar y llevar a cabo esa infraestructura. O sea, por nuestra parte, el plan sigue adelante. Y en cuanto a la otra autovía autonómica de la que me comenta, efectivamente, en el año pasado, en los presupuestos, llevábamos un presupuesto, creo que recordar, 50.000 euros para la elaboración del estudio informativo de esa vía. Y bueno, en este año 2025, donde los presupuestos han sido prorrogados, vuelven a estar presentes esa cantidad para la elaboración, para la licitación de ese estudio informativo, con lo cual los planes también siguen adelante. Sí, volviendo un poco al tema del sistema antiniebla para el aeropuerto de Badajoz,
decís que se tiene que negociar o solicitar ahora a AENA. No sé si esa negociación está en marcha, si hay alguna fecha prevista. Y vamos a ver, ya el año 24, creo recordar el mes de febrero, marzo, hubo una reunión de coordinación con todas las partes implicadas en esta infraestructura aeroportuaria, que es el aeropuerto de Talavera Badajoz, y ya en esa reunión el director general puso de manifiesto en esa comisión un informe que habíamos elaborado desde la Consejería, en la que analizaba con datos objetivos la necesidad que tienen las autoridades en materia de aviación civil de dotar al aeropuerto de Badajoz de un sistema antiniebla. Se comprometieron por la parte de AENA de estudiar y analizar ese informe que le habíamos facilitado, y lo sorprendente es que pasado ya un año de esta reunión no tenemos todavía una respuesta firme sobre este asunto. Se la hemos vuelto a reclamar recientemente en otra reunión que ha habido de coordinación el mes pasado, recordar, director, en enero, pasado mes de enero, y volvemos a estar a la espera de esa respuesta. Pero ya hemos puesto nuestros datos y nuestra necesidad de que analicen, porque es verdad que hay hechos con la reglamentación y los reglamentos DORA, que son los que se utilizan en aviación civil para, dado unas condiciones de niebla que se producen al cabo del año, esa infraestructura cuente con un sistema de apoyo al despegue y al aterrizaje de aparatos. Voy a preguntar sobre otra cuestión, es sobre Almaraz. Hoy sería para que contestara el portavoz. El Mundo publica que las eléctricas propietarias de Almaraz están planteando una posible prórroga, sería de unos 3 años, sin necesidad de tener que solicitar nuevos permisos. Me gustaría conocer una valoración y luego, aparte, también si la Administración autonómica estaría dispuesta a una rebaja de los impuestos autonómicos de la ecotasa, que es la que afecta a la central. Bueno, pues en primer lugar, en cuanto a esa noticia a la que se refiere, para nosotros es algo muy positivo, es algo sobre lo que venimos trabajando, tanto de manera discreta, que no se ve, como de manera pública, que se ve a través de las reivindicaciones o reuniones que la propia presidenta ha mantenido a nivel ministerio y a nivel Europa. Por tanto, que se puedan seguir dando pasos para que sea una realidad esa continuidad de la central nuclear de Almaraz como elemento imprescindible para nuestro desarrollo económico y social, para nosotros es algo muy positivo y da cuenta de que el trabajo realizado por la presidenta encabezando esta reivindicación, cuando en un primer momento pues no había, todos los sectores no estaban implicados en esa reivindicación, finalmente a lo largo del proceso sí ha conseguido ir sumando poco a poco a toda la sociedad extremeña, pues algo positivo. No obstante, no es suficiente, puesto que no conocemos nada más que esa posible solicitud por parte de las empresas, pero no sabemos qué va a hacer el Gobierno de España si tenemos en cuenta que hace tan solo 48 horas la ministra dijo que nada había cambiado en torno a Almaraz. Sí es cierto que confiamos en que puedan seguir desarrollándose esas conversaciones, esas negociaciones, que finalmente se solicite la prórroga y, lo más importante, que se conceda. En cuanto a la segunda pregunta, no la recuerdo, si me la vuelve a preguntar. La ecotasa. Yo creo que es un debate inexistente, envenenado e injusto, puesto que las empresas en ningún momento han planteado una condicionalidad en función de si se rebaja o no se rebaja. Aquí lo que está claro es que la última subida de la tasa Enresa que se produjo por parte del Gobierno de España es superior a todo lo que cobra la Comunidad Autónoma de Extremadura por parte en concepto de ecotasa. Por tanto, la continuidad o no de Almaraz, la solicitud o no de la prórroga, no depende en modo alguno de la ecotasa de Extremadura, puesto que simplemente la última subida, ese tramo último, es superior a toda la recaudación de Extremadura. No se pone en riesgo nada,
no depende nada de esto, no es ninguna condición y no asistamos, por tanto, a debates envenenados, diabólicos y que no son justos para nuestra comunidad autónoma, que se empiecen por rebajar en otras partes de España que tienen muchas ganas de cerrar las centrales nucleares, que se ofrezcan voluntarios y empiecen por el córner, por Cataluña, que aquí en Extremadura estamos muy a gusto con nuestra central nuclear, con el empleo que crea, tanto directo como indirecto, con la economía que produce, con los impuestos que recaudan los ayuntamientos y con todo el entorno económico y social que genera. Por tanto, que sean otras comunidades autónomas las que se ofrezcan voluntarias a esta cuestión, no va a ser Extremadura ni es el debate que hay que plantear en este momento porque no se ha producido por parte de ninguna otra parte como condición. Consejero, también sobre otro asunto, sobre la ley de concordia que aprobaron ayer PP y Vox, que ha habido un cambio de postura desde la Junta, a que sea debido, ¿no? Porque antes no apoyaban esa ley de concordia. No es cierto que haya habido un cambio de postura. La postura de este Gobierno, que lo sustenta un grupo parlamentario, este Gobierno lo sustenta el Grupo Parlamentario Popular, y ese grupo parlamentario ya en el año 19 registró una enmienda a la totalidad, cuyo texto es el texto que ha servido de base para la Ley de Concordia actual. Y ya en el año 2019 se señalaba por este grupo parlamentario que era una ley absolutamente sectaria, que era una ley que dividía, que era una ley que señalaba, que era una ley que enfrentaba, que era una ley que únicamente tenía en cuenta a una parte de la sociedad olvidando a otras. Y abogábamos en ese momento por una ley en la que todos los extremeños se vieran reflejados, por una ley en la que todos los extremeños vieran como una ley reparadora en la que a nadie se le señalaba por pertenecer a un sitio o pertenecer a otro. Nada ha cambiado en 6 años en ese grupo parlamentario, en el Grupo Parlamentario Popular, y el Gobierno de la Junta fue claro en el debate de investidura que permitió que la presidenta María Guardiola fuera presidenta de la Junta de Extremadura. Hemos mantenido la misma posición siempre, bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier condición. Otra cuestión es que en algún momento determinado hayamos dicho que no era nuestra prioridad, porque no se daba el momento oportuno para llevarla a cabo. En este momento se ha podido dialogar con tranquilidad, se ha podido conversar durante meses sobre esta posibilidad y finalmente ha sido llevada a efecto. Y ha sido llevada a efecto porque se ha salvaguardado en todo momento la protección de todas las víctimas de la dictadura, añadiéndole además, que ya lo tenía la ley del 2019, por cierto, no es nada nuevo, el periodo de la Segunda República y el periodo de la transición y la democracia. Pero esta ley de concordia bebe directamente del espíritu de la transición. Yo pertenezco a una generación en la que mis abuelos y mis padres no me enseñaron nunca ningún revanchismo, ningún rencor, ningún señalamiento, porque esos padres o esos abuelos se criaron en transición. En el caso de mis abuelos se criaron en dictadura, evidentemente, y mis padres en transición. Y nunca viví ningún ánimo de revancha ni ningún ánimo de señalamiento en ningún momento. Y como yo creo profundamente en esto, creo que esta ley precisamente bebe de ese espíritu en el que todos, con independencia de lo que ocurriera en el pasado, puedan sentirse reflejados en la ley. Lo que no podemos en el año 2025 juzgar determinadas cuestiones con la visión del año 2025. Y por eso esta ley, todo el mundo puede verse reflejado en la misma. Y garantiza siempre y en todo momento los derechos que recogía la Ley de Memoria Democrática del año 2019. No suprimimos nada, no impedimos nada, al contrario, garantizamos. Esta ley es imperativa, artículo 7. Imperativa en cuanto a la investigación, en cuanto a la exhumación, en cuanto a la dignidad que merecen los familiares de las víctimas. Y, por supuesto, en cuanto a las indemnizaciones, están contempladas en la Ley de 1984. La Ley de Memoria Democrática del año 2022, la del Estado, artículos 5 y 6, es exactamente el mismo que nuestro artículo referente a esas indemnizaciones. La Ley de Concordia lo único que hace, la nuestra, la que hemos presentado ahora, copiar el artículo 5 y 6. No suprimimos nada. Está garantizado por la Ley de 1984 y yo recuerdo que España ya ha concedido a las víctimas del franquismo un total de 25.000 millones.
Por tanto, los derechos de las víctimas están absolutamente garantizados. Y en Extremadura se seguirá localizando fosas, se seguirá exhumando, se seguirán haciendo los trabajos de investigación y la Junta de Extremadura estará al lado de las víctimas del franquismo y de la dictadura, como no podría ser de otra manera. Pero si en otros periodos anteriores o posteriores hay gente que entienda que no se ha reparado suficientemente, abiertos a poder estar a su lado también, porque no puede haber unas víctimas mejores que otras, ni de primera ni de segunda. Debe haber víctimas que no sean juzgadas por ningún color político ni ninguna pertenencia a ningún bando. Lo único que deben ser es atendidas por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura sin preguntar el qué, ni el cuándo, ni el cómo. Usted es víctima y, por tanto, tiene el respaldo de la Junta de Extremadura. Pero, insisto, esta ley es absolutamente garantista e imperativa en su artículo 7 sobre lo que hay que hacer para reparar el daño a las víctimas del franquismo y la dictadura. Todo lo demás son interpretaciones en las que quien las hace no le importa el qué, sino le importa el quién. Y como esta ley va firmada por otro partido político, que es Vox, quienes la juzgan esta ley les importa el quién. Y aquí hay que estar al qué. Con independencia de quién la firme, al qué. Y el qué es la garantía a todas las víctimas del franquismo y de la dictadura. Y eso ni lo pusimos, ni lo ponemos, ni lo pondremos nunca en cuestión por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura. Insisto, todas las víctimas del franquismo y la dictadura tienen el apoyo de este Gobierno para la reparación, localización, investigación, exhumación y lo que se entienda que debe hacerse mediante desarrollo reglamentario para que sea posible su reparación definitiva. Muchas gracias.